Hoy en Ecología Verde queremos mostrarte 5 plantas con flores populares y sus cuidados. Si te gustan las plantas que dan flores y quieres añadir alguna a tu hogar, toma nota. Empezamos por el geranio, una de las plantas más habituales en los hogares españoles. Luz y ubicación. Los geranios son plantas que necesitan mucho la luz solar y de hecho es indispensable que estén ubicados a pleno sol, tanto en verano como en invierno. Durante los periodos más fríos es importante protegerlos de las bajas temperaturas y las heladas, así que si vives en un lugar donde los inviernos son especialmente fríos, es recomendable que metas estas plantas en casa, siempre colocándolas cerca de una ventana con mucha luz. Los geranios destacan por dos razones: son plantas con flores muy resistentes al sol y florecen todo el año. Si quieres conocer qué otras plantas florecen todo el año, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que mencionamos 10 de ellas. Riego del geranio. Es muy importante regar los geranios a menudo, sobre todo durante los meses de verano, ya que el agua del suelo se evapora mucho más rápido. Por lo general, soportarán bien los suelos húmedos, aunque se recomienda no inundar las macetas, ya que sus raíces se podrían hundir. Procura que la maceta tenga agujeros en la base y el sustrato tenga también un buen drenaje. Abono. El geranio es una planta que necesita un abonado frecuente para lucir flores fuertes y con tonos vivos, por eso es recomendable diluir un poco de abono natural adecuado para geranios en el agua del riego cada 15 días o una vez al mes. Poda. Esta planta necesita podas con cierta frecuencia y hay 2 veces al año en las que la poda del geranio va a ser especialmente importante. Una es a principios de primavera, para conseguir que la planta coja fuerza para la temporada de floración, y la otra es a principios o mediados de otoño, para eliminar los restos de ramas y flores secas. Además, ten en cuenta que la flor del geranio se suele secar pasados algunos días y cuando pasa esto es importante siempre podar o retirar las flores secas de forma independiente a la poda del resto de la planta, para que ésta concentre toda su fuerza en nuevas flores y crezca sana y fuerte. Si estás aprendiendo viendo este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para saber más sobre jardinería, ecología y medio ambiente. Enfermedades del geranio. Existen 3 tipos de plagas muy características en los geranios que son causadas por distintos parásitos: los gusanos, los insectos y los arácnidos. Es habitual encontrar a orugas defoliadoras, que se reconocen por su tamaño y por las hojas mordidas que dejan después de alimentarse de la planta. También se pueden encontrar hormigas, pulgones, moscas blancas y arañas rojas, que son plagas de insectos y arácnidos que pueden acabar con los geranios con bastante rapidez. Por ello es importante aplicar algún tipo de insecticida orgánico en cuanto se detecten o incluso usarlo de forma preventiva. Ahora ya conoces todos los cuidados de los geranios y sus usos. Seguimos con la planta conocida como azalea, una planta asiática que hoy en día está presente en hogares de todo el mundo. Ubicación, luz y temperatura. Por lo general, las azaleas prefieren ambientes frescos, pero no carentes de luz natural. De esta manera, en el caso de tenerlas dentro de nuestras casas, deberemos asegurarnos de tenerlas en una zona ventilada y alejada de la calefacción. Si por el contrario forman parte del jardín, se deben colocar en una zona segura y fuera del alcance de corrientes fuertes. Tampoco son beneficiosos los cambios bruscos de temperatura, por lo que es mejor acondicionar la zona que cambiarla de ambiente de manera habitual. De esta forma se asegura el buen estado de la planta y evitamos una prematura caída de flores y hojas. Humedad y riego. A todo lo dicho anteriormente se suma su necesidad de que el ambiente tenga un porcentaje de humedad moderado. Es muy recomendable que en verano se aumente la dosis de riego y que éste se realice con mayor frecuencia. En su época de floración solo necesitan ser regadas cada 3 días. Es recomendable regar en abundancia, pero sin que el agua quede estancada en el fondo o el plató de la maceta. Las raíces podrían pudrirse con facilidad si se abusa del riego. En ocasiones, el agua de la que disponemos puede hacer que las hojas de color verde intenso se amarillen, por lo que es aconsejable empezar a regarlas con agua previamente filtrada. El agua de lluvia es la más beneficiosa para ellas. Además, debe evitarse que el agua usada durante el riego toque sus hojas y flores, por lo que se riega siempre desde la raíz.
En caso de tenerlas en maceta, es muy útil utilizar un platillo con agua y dejarlas sumergidas durante un máximo de 15 minutos o sencillamente quitarle el agua sobrante pasado este periodo aproximado de tiempo. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba. ¿Cuándo es el periodo de floración de las azaleas? A. De septiembre a diciembre. B. De enero a marzo. O C. De marzo a agosto. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y si quieres seguir descubriendo otras plantas de interior con flores, te dejamos aquí arriba el vídeo en la tarjeta. ¡Continuamos! Plantación y reproducción de las azaleas. Para su plantación se debe tener en cuenta que necesitan una zona fresca, húmeda y con luz natural siempre y cuando no incida directamente sobre ellas. La mejor época para plantar azaleas es la primavera, aunque principios de otoño también podría ser una muy buena opción. Las raíces de las azaleas son superficiales, por lo que se les debe facilitar un buen drenaje. En jardines se les debe proporcionar una cama elevada para que el agua no se acumule, mientras que en interiores es preferible la utilización de macetas de arcilla. Aunque se adaptan con facilidad, prosperan mejor en suelos ligeramente ácidos y su abonado debe realizarse durante todo el periodo apto para su plantación, es decir, desde mediados de marzo hasta principios de octubre. Es muy importante respetar el espacio en caso de realizar una plantación en exteriores. Al menos debe de existir una distancia mínima de 1,5 metros entre cada arbusto de azaleas. En caso de plantarse en maceta, es favorable que las raíces queden compactadas para favorecer la futura floración. En ningún caso deben cubrirse completamente las raíces con tierra o abono. Se reproducen principalmente por esquejes de brotes casi leñosos y de una longitud en torno a los 15 centímetros que se plantan a una profundidad de aproximadamente 2 centímetros. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B. Las azaleas tienen un periodo de floración que ocupa los meses de enero a marzo, llegando en ocasiones hasta bien entrada la primavera. Y continuamos ahora con una de las plantas que sin duda es de las más populares por el intenso aroma de sus flores, el jazmín. Luz y ubicación. Los jazmines necesitan estar expuestos al sol directo durante unas 4 horas al día. Por eso es necesario que ubiques tu jazmín junto a una ventana o incluso en el balcón o terraza durante los meses cálidos. Además es aconsejable que esté situado en un lugar con circulación de aire que le ayude a mantener unos niveles apropiados de humedad. De esta manera tu planta crecerá sana y producirá grandes flores. Clima apropiado. Es importante que el jazmín entre en periodo de reposo vegetativo durante el invierno, manteniéndolo en algún punto por debajo de los 10 grados centígrados para que así produzca flores en la siguiente temporada. Para ello debes sacarlo al balcón o terraza, pero siempre en algún lugar protegido de las heladas, que podrían llegar a matar al jazmín. Tan pronto como llegue la primavera, si quieres, puedes volver a meterlo en casa cerca de una ventana o colocarlo en una zona soleada del exterior. Maceta adecuada. Es muy importante que la maceta que adquieras tenga agujeros de drenaje, ya que el jazmín necesita riegos frecuentes y no aguanta el encharcamiento en el sustrato. Sustrato recomendado. Te aconsejamos que elijas un sustrato ligero con muy buen drenaje, una mezcla rica en nutrientes y con una buena capacidad para no encharcarse sería, por ejemplo, una parte de turba, una parte de fibra de coco y otra de humus de lombriz. Asimismo es importante que prepares una base de grava y guijarros de tamaño medio en el fondo del recipiente, para que los agujeros de drenaje no se taponen ni la tierra se escape por ellos. Riego del jazmín. Durante los meses más cálidos será necesario mantener el sustrato del jazmín húmedo, sin que llegue a encharcarse. Lo mejor es regarlo muy frecuentemente, pero en poca cantidad cada vez. Además, si la maceta tiene un plato debajo, asegúrate de retirar el agua que sobra una vez haya pasado 10 o 15 minutos desde que la has regado. Por otra parte, en invierno deberás reducir el riego a una vez a la semana, o incluso a cada 15 días. Antes de continuar vamos a ponerte a prueba. Seguramente sepas que el jazmín es muy utilizado para fabricar perfumes por su delicado aroma. De las 200 especies de jazmín que existen, ¿cuántas crees que se usan en perfumería? A. 2. B. 20. C. 120. ¿Ya tienes tu respuesta? Piénsalo bien.
La respuesta correcta es la A. Tan solo 2 especies de jazmín se utilizan para fabricar perfumes, y estas son el jazmín grandiflorum y el jazmín sambac. Abono recomendado. Si usas una buena cantidad de humus de lombriz en la base del sustrato, tal y como te hemos recomendado, ya habrás aportado una buena cantidad de nutrientes a la planta, aunque en la época más cálida debes darle un aporte extra una vez al mes, utilizando fertilizante y abono específicos, o preparando tu propio abono orgánico casero con piel de plátano, cenizas vegetales o piel de patata, que son muy ricos en potasio. Descubre cómo hacer tu propio abono orgánico casero en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Hojas amarillas. Si tu jazmín tiene las hojas amarillas, puede ser por 3 diferentes razones. Por una parte, es posible que lo estés regando demasiado, por lo que deberás espaciar más los riegos. Por otra parte, puede ser que el sustrato no le esté ofreciendo suficiente drenaje, por lo que deberás trasplantarlo, preparando una maceta y una mezcla con un mejor drenaje. Por último, puede ser que a tu jazmín le falten nutrientes. Para solucionar este problema, puedes probar a compensar con un abono para plantas de flor o preparar fertilizantes caseros ricos en potasio. ¿Cómo podar un jazmín en maceta? La poda del jazmín en maceta debe hacerse al final del invierno, después de las heladas y antes de que empiece la temporada de crecimiento. Para podar tu jazmín debes asegurarte primero de que las herramientas de poda estén desinfectadas. Una vez hecho esto, debes empezar podando todos los tallos en mal estado, siguiendo con los que crecen hacia el interior, estorbando a los nuevos. Por último, corta también los que crezcan en direcciones no deseadas y aquellos que ya sean demasiado viejos para dar flores. ¿Cómo reproducir jazmines por esquejes? Para multiplicar el jazmín por esquejes, sigue estos pasos. 1. Selecciona un tallo de un grosor inferior a 5 centímetros con hojas adultas e incluso con alguna flor. 2. Retira las primeras hojas para dejar el tallo desnudo en los primeros 10 centímetros e introdúcelo en un recipiente alto con agua. Por ejemplo, un jarrón puede servirte para colocar este esqueje en agua. 3. Cuando veas que aparecen las primeras raíces, trasplántalo a una maceta. Otra de las flores más conocidas y buscadas para tener en casa es el tulipán. Esta planta bulbosa produce flores simétricas y de diversos colores. ¿Cómo preparar los bulbos del tulipán? Si nos encontramos en la temporada de otoño, como ahora mismo en España, podemos trasplantarlos directamente. Si no, al tratarse de una planta originaria de lugares templados, los meteremos 2 meses en el frigorífico para simular el clima de otoño. El tamaño aconsejado de la maceta para unos 3 o 4 bulbos de tulipán es de entre 20 centímetros y 25 centímetros de diámetro y entre 30 y 40 centímetros de profundidad. Deberá tener agujeros en el fondo para un buen drenaje, piedras o grava en el fondo y un sustrato poroso. Aquí arriba y en la caja de texto te explicamos cómo plantar los bulbos en agua. Pero ya en la tierra, la separación entre bulbos no debe ser inferior a 2 centímetros, ya que si no, no podrán crecer con normalidad y la floración será débil. Cuando los tengas todos colocados en la maceta, cubre los bulbos con el resto del sustrato de tal manera que queden enterrados unos 5 centímetros y riega abundantemente para que el sustrato quede bien húmedo. Y antes de continuar, te animamos a suscribirte a nuestro canal para estar al día de todo lo que compartimos sobre plantas, alimentación saludable y mucho más. Luz y temperatura. Si mantenemos los bulbos en el interior de la casa, es necesario colocar el tiesto cerca de una ventana o bien en un lugar con buena iluminación. Para que los tulipanes se desarrollen correctamente, las temperaturas deben oscilar entre 15 y 20 grados centígrados y nunca bajar de los 5 grados centígrados o la planta enfermará y difícilmente se recuperará. Riego de los tulipanes. La frecuencia de riego dependerá de si mantenemos nuestros bulbos en el interior de nuestra casa o bien en alguna ventana o balcón. Si se trata del primer caso, será necesario regar 2 o 3 veces por semana. Y si los bulbos se encuentran en el exterior, no será necesario el riego, siempre y cuando las lluvias sean más o menos regulares. La floración del tulipán y la poda.
La duración de la flor del tulipán dependerá en gran medida de la variedad de tulipán que hayamos plantado, pero tarde o temprano los pétalos se marchitarán y las hojas juntamente con el tallo empezarán a amarillear. Cuando esto suceda debemos esperar unas 5 o 6 semanas hasta que la totalidad de la planta esté amarilla, y llegados a este punto tenemos dos opciones: retirar la parte marchita de la planta y desenterrar los bulbos para mantenerlos en lugares frescos y secos hasta plantarlos de nuevo al año siguiente. También podemos mantenerlos en la maceta, siempre y cuando cambiemos el sustrato para proporcionar nuevos nutrientes a nuestros tulipanes. Pero si los mantenemos en tierra será necesario sacar el tiesto al exterior para proporcionar ese periodo de frío que hemos mencionado anteriormente. Si seguimos estos sencillos pasos y tenemos en cuenta los aspectos mencionados, podremos cultivar con éxito tulipanes en maceta. Y para terminar, hablaremos sobre la que es considerada como la flor más bonita del mundo por muchísimas personas: la rosa. Maceta adecuada. Los rosales necesitan una maceta con mucha profundidad. Para un rosal mini es suficiente con una profundidad de 35 centímetros. En cambio, otros rosales que sean más grandes necesitarán más profundidad de hasta 50 centímetros. Asimismo, si tienes rosales trepadores, te recomendamos que utilices macetas de ánfora, ya que estos necesitan mucha más profundidad. Respecto al material, recomendamos adquirir macetas de terracota o cerámica con agujeros de drenaje. Estas ayudan a mantener la temperatura de las raíces, el sustrato más estable y además facilitan la evaporación del exceso de humedad por transpiración. Por último, respecto a la ubicación de la maceta con el rosal, es recomendable situarla siempre en una zona soleada. Sustrato para las rosas en maceta. Te recomendamos que prepares un sustrato con base de turba que sea ligero para que dé un buen drenaje y que sea rico en materia orgánica, ya que los rosales necesitan de gran cantidad de nutrientes. Para empezar, es conveniente que añadas piedras redondas de río o grava gruesa en el fondo del recipiente, para así mejorar el drenaje y asegurarte de que el sustrato no salga por los agujeros. Seguidamente añade el sustrato con base de turba, al que te recomendamos enriquecer con una tercera parte de compost o humus de lombriz para darle más nutrientes. Riego del rosal en maceta. Es aconsejable que riegues tu rosal en maceta cada día en verano y cada 3 días en invierno con una regadera de cabezal fino. Aún así, es muy importante que prestes atención a las señales de tu planta para aprender a no regarla demasiado poco ni en exceso. Además, es importante que no encharques la planta ni mojes sus hojas y flores, ya que podría contraer hongos por culpa del exceso de humedad. Abono recomendado. Es necesario abonar un rosal en maceta más frecuentemente que si estuviese plantado en exterior, ya que el riego tiende a arrastrar los nutrientes y hay menos tierra. Puedes utilizar un abono específico y aplicarlo una vez al mes según sus instrucciones, aunque nosotros te sugerimos que te decantes por la vía ecológica. Te proponemos que utilices humus de lombriz o guano, este último muy recomendado para rosales. Además, aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te enseñamos a hacer tu propio abono orgánico casero. Consejo: si tu rosal empieza a perder su color verde y empieza a ponerse amarillo, es posible que sufra clorosis férrica. Para solucionar este problema te recomendamos que añadas algún suplemento de hierro a la tierra. Poda adecuada. Es importante que lleves un mantenimiento constante de tu rosal retirando las hojas, flores y tallos secos. De igual modo, cuando el arbusto haya crecido demasiado y sobre todo si lo ves envejecido, puedes hacer una poda de rejuvenecimiento a unos 10 centímetros a ras de suelo, para así ayudarlo a crecer con vitalidad. Trasplante del rosal en maceta. Es necesario renovar la tierra del rosal cada 2 o 3 años, aunque se mantenga el mismo recipiente. Te recomendamos que renueves 2/3 partes del sustrato, aportando uno nuevo enriquecido con nutrientes. Además, debes podar las raíces de la planta en la misma proporción para que vuelvan a crecer nuevas. Reproducción mediante esquejes. La manera más sencilla y barata de reproducir rosales es mediante esquejes. Para hacerlo, sigue estos pasos. 1. Selecciona un tallo y corta la parte de arriba en diagonal, justamente por encima de un brote. 2. Corta la parte inferior de forma horizontal.
3. Elimina las hojas para evitar la transpiración de las ramas y que se sequen, pues al principio para que eche raíces necesita concentrar los esfuerzos en eso. 4. Prepara una maceta con un sustrato rico en turba. Mójalo un poco y utiliza enraizante en el agua del riego. Ahora ya puedes colocar los esquejes. Si hace mucha calor, puedes cubrir la maceta para evitar la excesiva transpiración. Y 5. Por último, asegúrate de que los esquejes tienen una temperatura de entre 18 y 21 grados centígrados, no reciben la incidencia directa del sol y tienen una elevada humedad. Ahora ya podrás regar tus esquejes con regularidad para que crezcan. Si quieres seguir aprendiendo sobre el cuidado de las plantas, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado y en la descripción del vídeo. Cuéntanos, ¿quieres añadir alguna de estas plantas con flores populares a tu hogar? ¡Hasta la próxima, ecologistas!